traumatismo o algún tipo de accidente. Vamos a continuar. Como en todos los casos al inicio de cada una de nuestras clases, nos enfocamos hacia las imágenes y en particular cuando hablamos de fracturas, el estudio inicial para su evaluación, si tenemos una fuerte sospecha clínica respecto a la posibilidad de que existe una fractura, es el indicar o realizar una radiografía de esa extremidad. Cuando hacemos una radiografía, entonces tenemos que tener en claro de qué manera debemos expresar los hallazgos que nosotros vemos en esa radiografía. Y esto está en relación a las diferentes estructuras que nosotros podemos observar en una diferente proyección o radiografía. En este caso, en este ejemplo, es una radiografía del tórax, que como ejemplo nos permite citar las dos palabras claves que nosotros debemos de conocer, que son radio opaco y radio lúcido, haciendo referencia principalmente a cuál es la tonalidad que tienen las estructuras que son radio opacas, que son blancas, como los huesos, como el líquido, como los tejidos blandos, y los radio lúcidos, que es lo que vemos oscuro o negro, que principalmente responde a la presencia de aire o las estructuras que contienen aire. También podríamos citar dentro de este grupo aquellos tejidos grasos, porque la grasa tiene poca penetración de rayos X, por lo tanto tiende a ser un tejido que si no es tan radiolúcido como el aire, pero también tiene una cierta radiolucidez que no se va a comparar con los tejidos, la densidad con los tejidos blandos. Entonces aquí vemos la radiografía del tórax y podemos ver con claridad que lo que se ve blanco, como por ejemplo los huesos, las clavículas, los arcos costales, las escápulas, los cuerpos vertebrales, se ven radio opacos. Si bien no es no es la única estructura que se ve radio opaca, podemos ver que la silueta cardíaca se observa también radio opaca. Vemos los hemidiafragmas y el contenido abdominal en la parte inferior, que no se puede delimitar, pero sabemos que está ahí, se ve radio opaco también. Y sabemos que dentro del corazón tenemos, y también en los grandes vasos del tórax, tenemos sangre que circula, entonces esta sangre que circula hace que estas estructuras también se vean radio opacas por el líquido o sangre que está en el interior. En cuanto al parénquima pulmonar, podemos ver que es más oscuro debido a que tiene gran cantidad de aire y el aire absorbe menos cantidad de radiación, por lo tanto se observa oscuro. Y esa es un preámbulo para poder identificar o mencionar cómo luce la imagen de una radiografía. Ahora, en cuanto a lo que nosotros vamos a ver a continuación, que es el tema de fracturas y luxaciones, pues estas imágenes radiográficas se van a enfocar pues, en aquella extremidad o articulación donde exista el dolor, la lesión o el traumatismo. Pues para identificar una fractura, lo primero es considerar su definición. Como definición, una fractura corresponde a la irrupción, interrupción o pérdida de continuidad de la corteza o cortical, que puede ser parcial o total. Y para ello hacemos una subclasificación de las fracturas en fracturas completas o incompletas. Completas, como lo vemos en el primer ejemplo de esta radiografía de la pierna, donde podemos observar que la tibia presenta una solución de continuidad de una fractura que, como su nombre indica, es completa, ya que atraviesa todo el hueso de un extremo al otro. Pero también tenemos fracturas incompletas, como el ejemplo a continuación, donde podemos ver que la línea de fractura y la discontinuidad ósea, que se observa aquí en el radio de este paciente, cerca de su muñeca, podemos ver que es una fractura que no llega hasta el extremo contrario del hueso. Entonces eso implica o se traduce a una fractura incompleta o parcial. Estas fracturas incompletas son principalmente visualizadas en los niños. Hay condiciones que se asocian a una fractura incompleta y es una característica propia de los niños el hecho de que tienen mucho más hueso esponjoso y mucho más contenido de cartílago, que hace que de cierta manera los huesos sean un poco más flexibles o que soporten mucho más traumatismos.
Por lo tanto, las fracturas a veces pueden ser parciales y se pueden presentar de dos formas. Una de las formas de presentación son las fracturas en tallo verde, que hacen la referencia como cuando tomamos una rama de un árbol, de una planta, y la partimos en dos partes, y a veces al hacer este movimiento de tratar de partir la rama, vemos que esta no se rompe del todo, sino que pende de uno de los tejidos, ¿verdad? De uno de las capas que conforman ese tallo, y no se separa del todo. Y esto más o menos es lo que ocurre en una fractura en tallo verde, donde hay una disrupción parcial de la cortical. Otra de las formas de fracturas incompletas en los niños son las fracturas en rodete o hebilla, que como vemos aquí en la imagen, nos muestra un abombamiento o una prominencia de la cortical, y esto sería lo que representa la fractura, sin ser lo clásico, que es la línea, ¿verdad?, característica de fractura que estamos acostumbrados de pronto a pensar o a estar pendientes de aquello. Radiológicamente hay varias características que reúnen la fractura, y en realidad pues lo que nosotros debemos de saber es que pueden haber imágenes que aparentan corresponder a una fractura, pero que realmente no corresponden a una fractura. Y en estas imágenes que les muestro tenemos una fractura verdadera, que es la imagen en la región central, donde podemos ver la discontinuidad de la cortical, vemos el trazo de la fractura y podemos ver también la línea radiolúcida, o sea, parte oscura, que logra separar la estructura ósea en cuestión. Ahora, esa es la fractura verdadera. ¿Con qué nos podemos confundir? Podríamos confundir una fractura con un conducto nutricio, que son estas estructuras que le proveen de soporte, de nutrientes a los huesos, y que pueden tener también una imagen radiolúcida por el conducto que pudiese de pronto hacernos pensar que se trata de una fractura. Entonces, considerar aquello es diferente a un conducto nutricio de una fractura, porque tiene una total distinción, una disrupción de la cortical. Si se fijan, o un dato adjunto a una fractura es el edema del sitio de afectación. Fíjense en esta falange, desde la cuarta falange, podemos ver que hay un incremento del espesor de los tejidos blandos respecto a los otros dedos de la mano. Y otra imagen que podría suponer o de pronto confundirnos con una fractura son en los niños estos huesos que tienen gran cantidad de cartílago, sobre todo este está en sus extremos, y corresponde a la placa epifisiaria o placa del crecimiento, donde podemos ver que hay estas imágenes lineales radiolúcidas características de la porción que está conformada por cartílago. Y adicional a ello, fíjense que también se muestra una línea de fractura en el cuello humeral. Entonces, en estas situaciones, sobre todo en este ejemplo que les muestro, hay una clara dificultad a veces de poder delimitar una fractura de una placa epifisiaria, y vamos adelante, vamos a ver algunas maneras de poderlo evidenciar o poder diferenciar. Artificios en el diagnóstico de fracturas: saber que en muchos de de nuestras extremidades vamos a tener huesos adicionales, accesorios, o también llamados desamoideos, como por ejemplo detrás del primer metacarpiano, o el primer metatarsiano, segundo metatarsiano. También podemos ver centros de osificación, que pueden ser a nivel de la epífisis o apófisis, que son centros de osificación adicionales que pueden aparecer y no corresponden a lesión alguna. Y también fragmentos de fracturas que no se consolidan, como en este paciente, que hay una fractura de la apófisis espiloides del cúbito. Cuando hay una fractura de la apófisis espiloides del cúbito, tiene este aspecto como de un fragmento avulsionado que no se consolidó después de una fractura. Una vez que ya tenemos una visión general de las fracturas, ahora vamos a hablar de las luxaciones, de las cuales vamos a establecer dos términos que se usan con mucha frecuencia. Las luxaciones, donde existe una separación total de una articulación, como tenemos en ese primer ejemplo, una separación total de la articulación falángica distal del quinto dedo, que se desplaza hacia el lateral.
y cuando existe una separación parcial de esa articulación que se denomina subluxación. Por ello este sufijo de sub que representa que no se separa del todo, sino de manera parcial. Y aquí podemos denotar en esta imagen del hombro, podemos ver el espacio articular glenohumeral que la flecha nos indica que está aumentado, está luxada la cabeza humeral de la cavidad articular, no debe tener esta distancia. Esta es una subluxación inferior que se complementa, aunque no siempre es así, pero puede ocurrir, con una fractura a nivel del cuello humeral. Esa es una de las cosas que pueden pasar. Entonces pueden haber subluxaciones sin fractura o con fractura. Por lo general, más esperemos que hayan fracturas. Ahora vamos a ver algunos casos a lo largo de la clase. En esta ocasión, aquí me va a ayudar, a ver, Brian Álava. A ver, Brian, quiero que por favor me ayudes con la lectura de este caso y qué opinas tú respecto a cuál sería la respuesta adecuada. Listo. Caso 1, radiografía de pie de un hombre quien tropezó en las escaleras y tiene dolor en el pie. ¿Tiene una fractura? Están las siguientes opciones. A, si es una fractura aguda. No, son huesos sesamoideos. No, es una epífisis normal. No, es un centro accesorio de osificación. Y la última, no, es un fragmento de fractura secuelar. ¿Qué opinas? No creo que sea una fractura aguda. Tampoco tiene que ver con la epífisis normal. Fractura secuelar tampoco. Yo estaría entre la B o la D, porque parecen centros de osificaciones. Ya, vamos a ver lo siguiente. Entonces, y tú mismo vas a leer la respuesta, ¿ok? Vamos a ver. Ahí, por favor, me ayudas. Uy, perdón, ¿qué pasa? Ahí me ayudas con la Listo. lectura, Brian. La respuesta, estos son huesos sesamoideos. Los sesamoideos son huesos que se forman en un tendón a medida que pasa por encima de una articulación. El sesamoideo más grande es la rótula. Casi siempre hay sesamoides presentes en el pulgar, el aspecto posterolateral de la rótula y el gran dedo del pie, como se muestra aquí. Si bien es posible, sería inusual que los sesamoides se fracturaran. Muy bien. Entonces, tenemos en claro que esta es una eh, localización habitual donde podemos encontrar huesos sesamoideos, que los hay muchos en el cuerpo, particularmente a nivel del primer metatarsiano y también a nivel de la mano, detrás del primero o segundo metacarpiano. Y aquí se menciona al más grande de los sesamoideos, que es la rótula, que quizás de pronto no lo considerábamos como un sesamoideo de la rótula, pero si de pronto no lo sabíamos, pues ya está esta información ahora. Ok, vamos a continuar. Ahora, las fracturas tienen una descripción, no solamente las escribimos como fractura y punto, sino que hay relaciones o características que son importantes porque son inherentes al procedimiento a seguir para el tratamiento del paciente. En algunos casos las fracturas se reducen y con inmovilización es suficiente, otras que son más graves requieren un tratamiento quirúrgico y en el caso de que se compliquen, pues hay incluso algunos otros detalles que deben tomarse en cuenta. Entonces, para esa descripción, nosotros tomamos ciertos parámetros, como por ejemplo el número de fragmentos. Hemos visto en las imágenes anteriores fracturas simples, es decir, dos fragmentos, pero pueden haber fracturas de mayor impacto, de mayor severidad en el momento del origen de la fractura, que condicionan múltiples fragmentos, y cuando hay múltiples fragmentos, entonces en ese caso es una fractura conminuta, cuando hay múltiples fragmentos. En cuanto a la dirección de la línea de fractura, sobre todo cuando hablamos de una fractura simple, esta puede ser transversa respecto al eje del hueso, oblicua o diagonal, y también hay las fracturas en espiral, que son las que tienen los traumatismos más severos. Ahora, en cuanto a los fragmentos y cómo se relacionan, a veces la fractura simplemente nos muestra una línea de fractura sin movimiento o cambio de la línea que sigue ese hueso, pero en muchas ocasiones vamos a ver que los fragmentos que conforman esa fractura pueden estar desplazados, pueden tener un grado de angulación,
pueden acortar o ampliar la extremidad afecta, y también puede verse el fenómeno de rotación, que es un fenómeno que vamos a analizar más adelante. Y otra característica de importancia en las fracturas, debemos establecer si es una fractura cerrada o abierta, porque eso cambia el manejo del paciente. Sobre todo saber que es muy complejo el tratamiento de una fractura abierta, porque es la puerta de entrada a las infecciones óseas que son de difícil erradicación. En cuanto al número de fragmentos, aquí vamos a ver el ejemplo de las fracturas cominutas, que es un ejemplo de fractura segmentaria, donde podemos ver que el segmento pues, es la zona central de más de dos porciones dentro de una fractura. Y también tenemos otra manera de presentar de las fracturas cominutas, que son las fracturas en alas de mariposa, que tienen este aspecto de fragmento central con una configuración algo más irregular. Ahora que las fracturas con minuta pueden ser de múltiples fragmentos y y no necesariamente las podemos categorizar como segmentarias o en alas de mariposa, sino que a veces pueden ser mucho más desordenadas. En cuanto a la dirección de las fracturas, y fíjense que esto más lo hacemos en las imágenes de fracturas simples, podemos ver fracturas de una dirección lineal transversa respecto al hueso, o también pueden tener una dirección diagonal u oblicua respecto al hueso, así como también pueden haber lesiones con rotación, que son las más severas porque están dentro del espectro de las fracturas inestables, y que son fracturas que se asocian a daños de ligamentos y tendones, y que van a ser más severas, sobre todo en cuestión de la recuperación del paciente. En cuanto a la relación entre los fragmentos, que es algo muy habitual, no todas las fracturas son, digamos, tan lineales, sin desplazamiento como las que vemos en estos ejemplos, sino que pueden tener desplazamiento, como lo vemos en este primer caso, pueden estar anguladas, como lo vemos en la segunda imagen de radiografía, puede haber un solapamiento de los extremos que conforman la fractura, generando una disminución de la extensión de una extremidad, es decir, condicionando un acortamiento, así como también puede haber un incremento del tamaño de esa extremidad o de esa fractura, generando una separación que se denomina distracción. Entonces, cuando está más corto, acortamiento; cuando está más separado, distracción. Y finalmente, el mecanismo más severo, que es la rotación, donde vamos a ver una orientación distinta de la articulación fracturada respecto a la articulación más cercana, donde no existe fractura. Y eso lo comprobamos en esta siguiente imagen, donde podemos ver, esta es una proyección antero-posterior, y podemos ver el frente que tiene la parte proximal en este caso, de la tibia, y vemos como, siendo una imagen frontal, como el pie está dirigido de manera lateral, mostrándonos que esta articulación está totalmente rotada, tal como su nombre lo indica, y es una característica de una lesión mucho más compleja. En cuanto al medio externo, esto es lógico y obvio. A través de la examinación física es muy fácil lograr identificar una lesión abierta. Por imágenes, nosotros podemos ver en este caso, por ejemplo, una fractura del quinto metatarsiano con desplazamiento, y adicional a ello vemos una irregularidad, un incremento del espesor y unas áreas radiopacas cercanas al sitio de la fractura, que nos dan la pauta de que existe una apertura hacia el medio externo por parte de esta zona de afectación. Ahora vamos a ver el siguiente caso. Lo vamos a revisar. A ver con quién lo revisamos. Con Giancarlos Mocha. A ver, Giancarlos. ¿Giancarlos? Sí, doctora, buenas tardes. Hola, a ver, por favor, me ayudas con la lectura y luego con tu opinión. Caso 2, paciente de sexo femenino que cayó del codo, la flecha apunta a la región del dolor. Este paciente tiene una fractura. A ver. Sí, no. O sea, una fractura en el codo
yo puedo ver que hay como que un desplazamiento. Yo diría que no. Y entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Este, Ninguna de las anteriores. diría la C, que es una eclipse normal, diría. No sé. Ya, ahora ya, Carlos, vamos a ver la respuesta en la siguiente diapositiva y tú mismo la vas a leer, por favor. Ok. La respuesta, hay una fractura de la cabeza radial. Esta es la fractura más común del codo en un adulto. A veces el traumatismo en el codo puede producir una radiolucidez de densidad de grasa a lo largo del aspecto posterior del número distal. La flecha blanca lo indica. Bueno, la causa por grasa intracapsular extrasinovial que se levanta del hueso por la hinchazón de la cápsula articular debido a una hematocrisis traumática. El signo de almohadilla de grasa posterior positiva, una hematorosis traumática puede ocurrir sin la presencia de una fractura. Un pequeño fragmento de hueso se ve abulsado desde el radio, flecha negra discontinua. Entonces, al final, la respuesta es que sí, existe una fractura aguda. Entonces, ¿Ya? ahí indicamos que efectivamente sí hay una fractura, pero que es complejo a veces poder visualizar una fractura. Y un dato que nos, en cierta manera nos ayuda es identificar que existe edema, ¿verdad? Cercano al sitio de la lesión, pero también saber que puede haber edema y no fracturas, entonces no condicionarnos a que si hay edema y fractura. Puede ser independiente la presencia del edema sin fractura. Y potencializar también que en este caso pues solo les muestro una proyección, pero lo habitual, lo correcto es que cuando evaluamos un segmento o una región para evaluar si existe fractura, lo más lógico es hacer dos proyecciones para complementar esas dos proyecciones y en el mejor de los casos identificar la fractura en las dos proyecciones o que en al menos una de las proyecciones se delimite la fractura. Y en este caso, quizás ha estado un poco escondida porque de pronto como que le damos mucho más protagonismo al húmero, pero aquí la fractura está en la cabeza radial. Y si ya lo vemos de manera retrospectiva, entonces aquí creo que todos vamos a decir, sí, hay una fractura, porque si amplificamos, si logramos ver, digamos, tratando de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Vemos que si hay una sutil línea de fractura a nivel de la cabeza o del borde proximal de la cabeza radial. Y también podemos ver esta imagen radiopaca lineal que se considera corresponde a un fragmento de hueso que se desplazó hacia esta zona. Fíjense cómo también se destaca el hecho de que existe edema alrededor, que sí se denota como un área de mayor densidad, sutilmente, pero de mayor densidad y mayor espesor respecto a una imagen normal. Una ayuda que nos puede brindar el hacer una radiografía es complementar la información con la proyección contraria. Por ejemplo, en este caso, en una lateral, podemos obtener a veces una imagen oblicua o una anteroposterior. Usualmente, la imagen basal y que todos deben hacer es la anteroposterior. Y se complementa, dependiendo cuál sea la extremidad, con una lateral o con una oblicua, dependiendo cuál de las dos nos dé más información. Ahora, vamos a hablar de 5 epónimos frecuentes en las fracturas. Epónimos o, como ustedes ya lo saben, pues ciertos nombres que son frecuentes, que se utilizan con gran frecuencia porque representan fracturas que las vamos a ver con bastante regularidad. Entonces tenemos en primer lugar, de las 5 que vamos a ver primero, vamos a hablar de la fractura de Coles. Cuando escuchan hablar de la fractura de Coles, ustedes ya saben que esa fractura es a nivel de la muñeca. Se caracteriza por un mecanismo de producción con la mano extendida. Usualmente esa es la manera en la que nos caemos. ¿Por qué? Porque es algo de pronto que nos surge como un reflejo de protección y es el poner nuestras manos para de pronto evitar que se golpee nuestra cara, ¿verdad? O nuestra cabeza.
Entonces es lo más usual que caigamos con la mano flexionada, extendida, como lo vemos en este esquema. Cuando hay una caída en esta dirección, en esta forma, entonces las estructuras óseas que suelen estar más expuestas a una fractura corresponden a la porción distal del radio principalmente, y también puede incluir el cúbito. Esta fractura hace que haya un desplazamiento de este fragmento, y este va a adquirir una angulación hacia la región dorsal. Recordando que tenemos dos caras, así como una moneda tiene dos caras, en la mano tenemos la cara anterior, ¿verdad? Que es la cara dorsal, y la cara posterior, que es la cara palmar. Entonces, cuando tenemos un fragmento dirigido con angulación hacia la región dorsal de la mano, esto es lo característico que ocurre en una fractura de Coles, y que puede acompañarse de la fractura o avulsión de la apófisis estiloides del cúbito. Entonces aquí podemos ver en la imagen antero-posterior, podemos ver la disrupción de la cortical, que nos muestra que existe una fractura a nivel proximal del radio, y también a nivel del cúbito en la apófisis estiloides. Pero en esta imagen antero-posterior nosotros no podemos destacar la angulación de esta fractura. Por ello, tenemos que complementar la información del antero-posterior con la imagen lateral, y aquí logramos delimitar esa angulación hacia la cara dorsal de la mano, que es característica de la fractura de Coles, que es una fractura de la porción distal del radio. Entonces eso es lo que nos queda presente. ¿Por qué? Porque vamos a ver la imagen inversa de una fractura de Coles, que es muy similar, pero tiene una característica que la diferencia principalmente. Entonces, en cuanto a la fractura de Coles, esta es una fractura también de radio distal que se concibe con un mecanismo en el cual es menos frecuente, donde la mano cae flexionada. Situación poco habitual, porque sabemos que usualmente abrimos nuestra mano y la mano cae extendida, pero en el caso de que se diera flexionada, entonces este patrón inverso corresponde a la fractura de Smith, donde el fragmento fracturado del radio distal tiene ahora una angulación palmar, como pueden observarlo en este gráfico lateral, una angulación palmar. Y de esta forma nosotros diferenciamos la fractura de Smith que la fractura de Coles. La de Coles sin angulación dorsal, la de Smith una angulación palmar, y de esa forma las podemos ejemplificar. Luego tenemos la fractura de Jones, que es característica de aquel accidente en el cual se vira o se invierte el pie. Esto suele pasar con frecuencia. Entonces, cuando hay esta situación, usualmente pensamos que todo se limita a un esguince, pero pueden haber casos en los cuales el impacto genere fractura. Y esta fractura, bajo este mecanismo de acción, nos dirige a buscar a los metatarsianos, en particular al quinto metatarsiano cercano a la base o parte distal, proximal, y vamos a ver que si es que existe fractura, vamos a notar, como en este caso, una línea radiolúcida que nos muestra la zona de fractura a este nivel. Entonces, fijémonos siempre que ante el mecanismo de inversión de tobillo, revisemos siempre los metacarpianos, principalmente el quinto, metatarsianos, donde suele existir una línea de fractura. Fíjense que las fracturas, usualmente a nivel del pie, tienen este trayecto transverso respecto al hueso, y eso las puede diferenciar de otras situaciones que no corresponden a fracturas. Otra fractura que podemos mencionar en conjunto con su epónimo es la conocida fractura del boxeador, que se da, tal como su nombre lo indica, al generar un puño sobre una estructura dura, que puede ser la pared, puede ser una madera, puede ser una pelea con otra persona, ¿verdad? Esto, por el impacto, puede generar fractura a nivel del quinto o a veces del cuarto metacarpiano, que va a condicionar, pues, que sobre todo
en la región distal de uno de estos huesos haya una solución de continuidad que se asocia a una angulación palmar del fragmento, como lo vemos aquí en esta imagen de esquema. Vemos cómo el fragmento se desplaza hacia a la región palmar, por ello hablamos de un desplazamiento con angulación palmar. Luego tenemos otra de las fracturas en epónimo, que son unas fracturas de la marcha. Esta fractura de la marcha se da en aquellos pacientes que tienen repetitivamente un estrés sobre el pie, ejemplo, atletas, marchistas, atletistas, o personas que por su trabajo caminan mucho o están mucho tiempo de pie. Entonces, estos pacientes suelen tener dolor y este dolor se da en relación a la presencia de múltiples fracturas pequeñas que no las podemos ver por imagen. De hecho, aquí tenemos el inicio de un paciente que se quejaba de todas esas dolencias y la imagen inicial no nos muestra realmente lesión, pero posteriormente vemos que a las 5 semanas del inicio del cuadro clínico, el paciente muestra en el tercer metatarsiano, que puede ser en el segundo o en el tercero, lo más frecuente en las fracturas de la marcha, vamos a ver la formación de callo óseo, que en este caso lo mencionamos como área de crecimiento del hueso perióstico, que se da por como una fase de resolución de esas pequeñas fracturas no descriptibles. Vamos a ver otro caso, este lo vamos a ver con, ya les digo, con Geraldine García. A ver, Geraldine. Geraldine. No está Geraldine, por eso me apagó la cámara. A ver, Mirka Huartatanga. Aquí estoy, doctora. A ver, Mirka. Lee por favor este caso y me dices tu opinión. Ya. En el caso 3 tenemos una radiografía de pie de un niño que cayó de su bicicleta sobre su pie. Existe una fractura en el sitio señalado por la flecha. A mí me parece que no existe fractura. ¿Ya? No, sí hay fractura. Parece que sí hay fractura. ¿En dónde es la fractura? Un poquito más arriba donde está señalando la flecha. Ya, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva para que tú me ayudes leyendo la respuesta. Ok, respuesta. En general, una epífisis es un centro de crecimiento que se suma a la longitud de un hueso. Una apófisis es un centro de crecimiento que cambia la forma de un hueso. La apófisis en la base del quinto metatarsiano del pie siempre está orientada longitudinalmente a lo largo del eje del metatarsiano, en la flecha blanca. Las fracturas de la base del quinto metatarsiano casi siempre están orientadas transversalmente a través del eje largo del eje, en la flecha negra. Entonces no hay fractura, es una apófisis o epífisis normal. Muy bien, entonces, bueno, ahí vemos cómo las epífisis o apófisis podrían condicionar que tengamos dudas o dificultades para poder identificar una fractura respecto a una imagen normal que representan estas estructuras. Entonces, aquí la clave que nos menciona la respuesta es que se fijen que rara vez es muy difícil que una fractura se dé en el mismo eje que el hueso, como en este caso la apófisis, que por lo general las fracturas, y siempre hay sus excepciones, pero lo general, lo más frecuente, es que las fracturas se den justamente en esta extremidad y en este hueso, en una orientación transversal, como lo podemos ver aquí. En una orientación transversal es más frecuente que veamos una fractura y más no en este eje longitudinal en dirección a la línea del hueso. Hay fracturas de difícil diagnóstico como la fractura del escafoides, que es este hueso que forma parte del carpo. Tenemos también fracturas en hebilla, que ya las vimos al inicio, que pueden aparentar imagen normal, pero que representan un abondamiento de la cortical. Las fracturas supracondiles son muy difíciles de identificar, como lo vemos aquí en este caso. Casi diría que de pronto pasaría inadvertida. Y la luxación del hombro, cuando se hace en un eje posterior, también puede ser complicado de identificar. Pero la más difícil, creería yo, es la fractura de la cadera del anciano,
que se presenta con relativa frecuencia. ¿Por qué son frecuentes? Porque el paciente de edad avanzada tiene huesos desmineralizados que son más proclives a las fracturas con caídas o con traumatismos de no tan alto impacto o severidad. Entonces, el sitio donde de pronto vamos a ver la mayor cantidad de fracturas en estos pacientes es a nivel de la cadera, específicamente de la cabeza femoral, del cuello femoral. Y suele existir una angulación o impactación del cuello sobre la cabeza, como lo estamos viendo en este caso. Esto constituye una fractura, esta imagen que les estoy mostrando es una fractura que nos demarca la impactación del cuello del fémur sobre la cabeza, condicionando una angulación anormal, a veces generando una disminución o pinzamiento del espacio articular y principalmente condicionando pues a una morbilidad en el paciente anciano, porque al existir una fractura, pues van a haber una serie de situaciones clínicas que van a aquejar al paciente. El paciente no se va a poder mover, no va a poder caminar. El no caminar puede condicionar incluso hasta el desarrollo de infecciones urinarias, de producción de escaras. Entonces puede ser que este adulto mayor con fractura pueda tener muchas complicaciones y, y a veces en casos más, más terribles, pues no, a veces son subdiagnosticadas las fracturas, se piensa que no hay nada, el paciente se lo envía a su casa y todas estas situaciones se complican mucho más. Idealmente, pues debería haber un tratamiento quirúrgico, pero por condiciones en la persona adulta mayor puede ser que por descontrol en sus enfermedades crónicas no sea posible una cirugía, o al menos de manera pronta. Entonces, mucho cuidado en el diagnóstico de estos pacientes. Características que nos permiten identificar una fractura como signo indirecto, pero que a la vez deben ser de cuidado porque pueden presentarse aún cuando no haya fractura, son el incremento del tamaño de los tejidos blandos o tumefacción de tejidos blandos. Hay bandas adiposas que podemos comparar en estas dos imágenes que se ven de una forma normal en la extremidad no afecta, mientras que cuando existe un traumatismo hay una alteración de estos planos, se pierde esa separación de planos. También pueden haber, cuando estamos cerca de articulaciones, puede haber la generación de derrames articulares que cambian la densidad de los tejidos periarticulares, o también podemos ver la formación de callo óseo, que también se puede expresar como reacción perióstica, que es la formación de hueso, peri, alrededor del hueso, y esto corregir la fractura. En este cuarto caso aquí me va a ayudar Hernán Orozco. A ver, Hernán, ¿me puedes leer por favor este caso? A ver, dice, radiografía de hombro, niño se cayó de la barra alta en la clase de gimnasia y aterrizó en su hombro. Este paciente tiene una fractura. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, que tiene una fractura aguda. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen y tú me dices qué te parece. Léela, por favor. A ver, dice, la respuesta es no, es una epífisis apófisis normal. La epífisis húmero proximal tiene un margen irregular donde se encuentra con la metáfisis del húmero para que la placa epifisiaria pueda verse en perfil a diferentes niveles anterior y posteriormente a lo largo del eje humeral, el que indican las flechas negras. La placa epifisiaria no debe confundirse con una fractura. ¿Ya? La imagen contigua demuestra una verdadera fractura del eje del húmero, donde está señalando la flecha blanca, separada de la placa epifisiaria, que es la flecha negra. En caso de duda, una radiografía del hombro opuesto debe demostrar una apariencia similar a la epifísica normal. Muy bien, entonces al final vemos que la respuesta es que no hay una fractura, pero sin duda cualquiera podría caer en la idea o en el error, digamos, de que se trata de una fractura, sobre todo ante esta característica clínica donde sabemos que hay un traumatismo y el cual queremos asociar a la presencia de una lesión. Entonces, realmente la clave está más que en visualizar esto como una situación de dificultad, está en ver la manera de poder identificar una fractura cuando tenemos dudas. Y esto lo podemos hacer a través de la comparación. Afortunadamente tenemos
huesos que se representan de manera par. Entonces, a la duda, sobre todo en estos pacientes pediátricos donde existe mucho cartílago que puede dificultar nuestra evaluación, podemos hacer una evaluación comparativa del lado contralateral del húmero izquierdo, hago una radiografía del húmero del lado contrario y comparo la imagen. Y si la imagen es similar, descarto la fractura, y si veo que esa imagen lineal no se repite en el lado contralateral, entonces esto me da la pauta más de que se trate de una fractura. Así como también tenemos una herramienta, ¿verdad? O un estudio que nos va a permitir evaluar a más detalle si es que la radiografía no es concluyente, y esta es la tomografía del segmento afecto. Podemos hacer tomografías de rodilla, de húmero, de la extremidad que sea necesaria para evaluar aquellas fracturas que son difíciles de diagnosticar a través de rayos X. En cuanto a la consolidación de las fracturas, va a ser variable el tiempo de consolidación. Y esto varía en la característica del agente que lleva la fractura. La edad del paciente sin duda va a fundamentar el tiempo de la resolución. Mientras más joven el paciente, más rápida la consolidación. No es lo mismo un niño que un adulto mayor. También el hecho de asistir en el tiempo preciso para una atención médica va a definir una inmovilización temprana que traduce pues una mejor resolución. En cuanto al tiempo de inmovilización, es necesario que el paciente se apegue a ese tiempo de inmovilización y se mantenga en el tiempo que se corresponde, porque si no, esto puede impedir una consolidación adecuada. En una buena vascularización, pues va a haber una mejor consolidación, y esto lo impide el hecho de tener, por ejemplo, diabetes o alguna enfermedad de tipo inflamatorio, por ejemplo. Actividad física que controlada pues puede ayudar. La toma de esteroides retrasa la consolidación de fracturas, y lo que se pide es anular su consumo o reducir al máximo su cantidad. Y en cuanto a la mineralización, que está asociada realmente con la edad del paciente, vamos a ver que a menor mineralización va a haber un retraso mayor de la consolidación, que finalmente se va a dar entre las 8 a 12 semanas de la fractura. En este tiempo ya hay una remodelación del hueso y hay una consolidación ya completada. Entonces así lucen las consolidaciones. Vemos cómo en este caso podemos ver aquel famoso callo óseo, donde hay esta zona irregular, prominente, que es lo que conduce la presencia de hueso en la parte externa o reacción perióstica. Y también vemos que la zona de fractura tiende a consolidarse, que esto es la consolidación interna, o también llamada endóstica. Recordemos que endo es adentro y que perióstica es la que se encuentra alrededor. Esta, en cambio, a continuación es una imagen que nos muestra una alteración en el patrón de consolidación, porque en este paciente no se ha hecho una corrección de la fractura. Es una fractura que se ha desplazado, se ha solapado, se ha cortado la clavícula, no se hizo la inmovilización y el tratamiento adecuado, entonces empezó a consolidarse de una manera desordenada, un callo óseo irregular, donde no hay una consolidación completa. Y finalmente este caso voy a insistir con Geraldine, a ver si Geraldine ahora sí nos puede leer. No, no está Geraldine. Bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a ver quién nos puede ayudar, porque Geraldine definitivamente no está en esta clase. A ver, Dana Briones. Sí, doctora. Dana, por favor, me ayudas con este caso. Caso 5. Este hombre de 23 años regresaba del gimnasio. Este paciente tiene una fractura de la mano. Respuesta A, una fractura aguda, no es hueso somoideo. Yo creo que no es una fractura. Bueno, vamos a ver, tú me ayudas a leer, por favor. Ok. Respuesta: hay una fractura en la cabeza del quinto metacarpiano, coagulación palmar del fragmento de fractura distal. La fractura puede ser reconocida por la angulación aguda de la corteza, flecha negra, y por la línea esclerótica, flecha blanca.
en la cabeza del metacarpiano donde los fragmentos de fractura se superponen entre sí. Esta fractura es frecuentemente causada por golpear un objeto con un puño cerrado y se llama fractura del boxeador. La mayoría de las veces es el resultado de golpear a una persona o una pared. Muy bien, entonces en definitiva podemos ver que hay una fractura, que es la fractura del boxeador, y que ya viéndolo retrospectivamente vemos que sí hay una línea de fractura, hay edema, hay angulación, y en definitiva sí esto está en relación con una fractura. Ahora, para terminar, necesito que todos enciendan sus cámaras. Voy a empezar por María José Macio, Kelly Fierro, para yo poder anotarlos como presentes, porque con cámaras apagadas, pues la verdad, como Geraldine, que no estuvo, sino que tiene la cámara apagada y no responde, entonces, bueno, tengo claro que no está presente. Entonces, solo me falta Geraldine García y Hernán Orozco. Me falta Anthony Sí, Basilio. doctora, no, que tenía problemas con la cámara, no se me ve. Bueno, muy bien, Hernán. Pero Geraldine, nada. Ok, Anthony Basilio. Anthony ya está. Doctora, sí tengo la cámara prendida. Ahora sí, sí, ok. Bueno, entonces, dime Hernán. Ya te vi Hernán, por si acaso. Bueno, entonces estamos todos presentes, muy bien. Entonces solo Geraldine lamentablemente tiene falta porque está conectada pero no está en la clase. Entonces, Doctora, tenía problemas para activar el micrófono. Es que estoy conectada desde el teléfono porque no me funciona la computadora. ay, no, pero yo no sé Disculpe. eso. Ok, entonces la pregunta es, ¿tú estuviste en la clase o no pudiste seguir la clase hoy por tu problema de conexión? Sí, me tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, está bien. Ok, entonces para la próxima clase fíjense que no haya ninguno de esos problemas porque es necesario en el momento del examen tener una visión de que de manera efectiva están todos con su cámara activada, ¿correcto? Y si no, pues realmente no seguimos los parámetros de validez de la evaluación. Entonces nos vemos la próxima semana y estén preparados por favor para su evaluación parcial.